que luego de la independencia de 1821, pocos años después, la primera universidad de América, la Universidad Mayor de San Marcos, fundada por los padres dominicos, la única universidad que existía en el Perú, se tomó la decisión en el contexto de esas disputas y divisiones que habían en el campo de la política, en medio de esas guerras y disputas, entre comillas, independentistas, luego de 1825, consolidada aparentemente la República, una de las primeras decisiones que se tiene es expulsar a los padres dominicos de la Universidad de San Marcos, con el objetivo supuestamente de tener una formación sin el sesgo, sin el estorbo de la fe, asumiendo, diríamos, valores que ahora claramente se reconocen como falaces de esta visión, diríamos, sin Dios, providente, que emerge de la Revolución Francesa y que se extiende por el mundo entero, porque la independencia en nuestro continente, la expresión de la Revolución Francesa en esta parte del mundo y también en nuestro país. Y entonces lo que se produce es un proceso acelerado de secularización, que tiene un hito en la secularización de los estudios superiores, donde se formaban, diríamos, los dirigentes nacionales. Ante esta situación preocupante, años después, décadas después, se toma la decisión por algunos compatriotas nuestros, no es el caso mencionar las referencias precisas, se toma la decisión de formar una universidad privada que compense ese error que se había cometido desde las instituciones públicas en el Estado republicano de la naciente República Peruana. Y se funda la universidad que toma el nombre de Católica. Con el devenir del tiempo sabemos al presente que dicha universidad de Católica solo tiene el nombre. Y decíamos que cuando se tiene la ocasión hacia fechas próximas al centenario de la independencia, ya década del 20 del siglo pasado, jóvenes universitarios, diríamos la generación del centenario, sale a las calles a protestar porque había surgido una iniciativa de consagrar el Perú al Sagrado Corazón de Jesús. Y esas protestas de jóvenes universitarios que ya habían asumido ideologías contrarias a la verdad van a impedir que se consagre el Perú al Sagrado Corazón de Jesús, a pesar de que la mayoría de la población era, y como ahora, católica. Y entonces nosotros tenemos que comprender también que este proceso actual en nuestro continente de, diríamos, la reemergencia de estas ideologías que se creían ya superadas, de base materialista y atea, y que se empiezan bajo el manto del llamado socialismo del siglo XXI a extender por nuestro continente a partir de inicios del siglo XXI, ha producido en varios países, Nicaragua, Venezuela, persecución a la Iglesia Católica, limitación para las expresiones de fe y en consecuencia tenemos que estar vigilantes porque algo equivalente podría ocurrir también en nuestro país. Si es que sobre todo vemos que hay afinidades entre los procesos que no espontáneamente han surgido en varios países y que tienen, como todos creo que sabemos, varias conexiones y formas de explicarse. Pero volvamos al tema fundamental y a la pregunta que señalaba. ¿Somos un país de fe?
esas manifestaciones multitudinarias que hasta el año 2019, en octubre, se producían en nuestra ciudad con la devoción al Señor de los Milagros, o esa manifestación multitudinaria que también se dio con ocasión de la visita del Papa Francisco a nuestro país, con el lema de Unidos por la Esperanza, y veíamos las calles de muchas ciudades por donde el Papa se desplazaba, donde miles y millones de personas salían a saludarlo y que fueron motivo de asombro para el mundo entero, porque significaban un marcado contraste con lo que ocurrió, por ejemplo, en países vecinos, en fechas próximas, en esa visita y en visitas inmediatamente precedentes que había realizado el Papa a nuestro continente. Y efectivamente todos nosotros, creo también que participamos, nos sentíamos, sí, muy motivados emocionalmente. Y entonces preguntémonos, ¿es algo meramente emocional o nuestra evangelización, la evangelización en nuestras familias, la de la iglesia, en nuestro país, es una tarea pendiente? Claro, el mencionar en los antecedentes la riqueza de la fe que hemos tenido a lo largo de los siglos precedentes, nos recuerda también que la evangelización es una tarea permanente, porque generación tras generación, familia tras familia, se tiene que de renovar permanentemente. Y entonces, de alguna manera, cuando hacemos esa pregunta, en realidad lo que estamos es cuestionándonos acerca de cómo nosotros realmente vivimos como realmente evangelizadores, discípulos y misioneros, como señala la declaración de Aparecida de nuestros obispos, o nos hemos dormido y es un tiempo de despertar. Y como señalábamos también al referir estas dos grandes devociones, la del Señor de los Temblores y la del Señor de los Milagros, que brotan subsecuentes a dos desgracias naturales muy grandes, pero es en medio del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad y de la muerte, de las carencias materiales, donde se aviva la fe. Y como estamos viviendo en circunstancias también particularmente difíciles por la pandemia del cólera y por las circunstancias políticas que tiene también efectos económicos de distinto grado y que ustedes, los padres de familia, ya perciben y que los medios de comunicación van reseñando, como es la devaluación que se está produciendo en nuestra moneda, que la coloca en las monedas de nuestro continente que más se han devaluado en lo que va del presente año, y la subsecuente alza de precios de una serie de productos indispensables en la canasta de alimentos, van a traer pues una situación en donde justamente es necesario no solo mirarnos entre nosotros, sino elevar los ojos. Y es necesaria la fe. Porque sin fe, enfrentar a esa circunstancia lleva a la desolación, a la desesperación y a una mayor división, al odio y a enfrentamientos que van a traer más dolor y más sufrimiento. Y por eso es que nosotros necesitamos examinarnos en relación a la fe personal de cada uno de nosotros en nuestras familias y también en nuestro país. Es decir, si el Perú es un país de fe, porque nuestra fe está siendo probada. Uno no puede presumir de la fe. Bueno, lo hacemos muchas veces, pero nosotros sabemos realmente si tenemos fe cuando nuestra fe es probada.